Tiempo con Dios, palabras y pensamientos del Padre. El Señor ha traído algunos episodios a mi vida, no para vivir en el pasado, sino que son episodios que hoy día, al mirar atrás, me hacen entender el para qué vivimos muchas cosas. Uno de esos episodios fue cuando tuve un centro de distribución en Cali, Colombia, de una compañía de perfumes. La instrucción e imposición del dueño de esta compañía era que yo debía facturar una parte de las ventas por encima y otra por debajo, ya saben, para eludir impuestos. Yo me afirmé en los principios de Dios y él sabía que conmigo no contaría para eso porque le dije muy claramente que yo todo lo iba a facturar como era correcto. Esto me trajo muchísimos problemas con él, incluso me retiró el apoyo, pero entre más el faraón me oprimía, más crecía. Eso lo dice Éxodo 1:12 con el pueblo de Israel y el faraón. Recibí el centro de distribución facturando 70 millones de pesos y el primer mes subió a 150 millones. Al punto que al tercer mes fue el mejor centro de distribución en toda Colombia, para lo cual me invitaron a darme un premio, como siempre se lo daban al mejor centro de distribución cada mes. Los miércoles era el día de servicio en la iglesia y la orden de la compañía era cerrar el centro a una hora específica, pero yo no tuve en cuenta eso. Para mí, lo más importante era cerrar y estar a tiempo para poder recibir la palabra y servir, porque yo en esa época servía en la iglesia. Los distribuidores se quejaban que llegaban y encontraban el centro de distribución cerrado. Pero para mí, lo que más me importaba era el Señor, no el centro. Recuerdo que el día antes de viajar a recibir el premio, la enseñanza en la iglesia era sobre los frutos. Y el pastor me hizo salir al final de la enseñanza, me entregó una fruta que no recuerdo realmente cuál fue, pero una fruta grande, para usar este testimonio como aplicación a la enseñanza. El premio del centro de distribución no me lo entregó el dueño de la compañía como siempre lo hacía con los demás directores del centro de distribución, porque a pesar de los grandes frutos, esto le representaba o él consideraba como pérdida por haber facturado todo por encima, y obviamente ese hombre me odiaba, además por lo que portaba en ese entonces del Señor, pero a mí no me importó. Además, él era el instrumento del diablo para hacerme caer. Él me retiró el apoyo, pero tenía el de Dios. Lo que importó ahí fue que por encima de la eminencia de este hombre sobre el negocio, Dios me respaldó con este premio, porque Él es el dueño de todo. Ese centro de distribución dejó de existir porque el mismo dueño me puso competencia con otro centro, me hizo la guerra, el diablo me enredó escuchando soluciones de otros que no tenían el espíritu. En fin, pienso que aún en estos momentos oscuros los permitió Dios para ver mi corazón, mi fe y la determinación de dejarme guiar. Y uno piensa que la guianza de Dios le va a llevar a recuperar lo que ha perdido, o viene la solución, o suceden las cosas como uno piensa que deben de suceder. Pero muchas veces la guianza es también para probar el corazón, para ver si uno hace lo que Dios le dice que haga, aún en medio de cosas que uno ve imposibles, de hacer cosas que al final uno las hace pensando que es la solución de algo, pero en definitiva no es esa la solución. Pero ahora entiendo de que en ese momento no fue para recuperar el centro de distribución que el Señor me guiaba. Él realmente me estaba guiando para ver si yo obedecía a su guianza, si yo hacía las cosas que Él me decía que hiciera. Cuando miro para atrás de las cosas que con carácter firme y creyendo en Dios hice, es lo que tengo ahora. No tengo el centro de distribución porque ahora entiendo que yo era un soldado en servicio activo que no debía enredarse en los negocios de la vida diaria, como lo dice 2 Timoteo 2:4. Pero en su momento fue la experiencia y la prueba de Dios de mi corazón. Su objetivo no era el centro, para mí sí lo era en ese momento, y no entendía por qué yo, habiendo hecho lo correcto, habiendo corrido por él, habiéndolo puesto a él por encima de los horarios, por encima de lo que el jefe me decía, y no entendía por qué permitió que el faraón me robara el centro de distribución. Pero ahorita entiendo que su objetivo era más de entrenamiento y posicionamiento, porque los pensamientos de Dios no se parecen a los nuestros y sus caminos no son más altos que nuestros caminos, como lo dice Isaías 55, del 8 al 9.
En ese momento el objetivo no era el centro de distribución para Dios. Era mi corazón y la construcción de mi camino hacia las bendiciones de Dios que son verdaderas y que no añaden tristeza. Hoy día entiendo que ese acto de obediencia y firmeza no me dio un centro, sino que me dio un punto o un porcentaje de calificación a algo más importante y verdadero que una compañía, el reino de los cielos. ¿Qué puede ser más importante que esto? Además tengo a Dios de mi lado. No vencí al diablo en ese momento para lo que puede ser vencer para los hombres considerando el centro. Pero sí lo vencí en mi corazón, en mis decisiones, en no caminar por mandamientos de hombres, sino por los mandamientos de Dios. Y en adelante lo he vencido muchas veces porque ese acto me dio autoridad a mí para vencer al enemigo muchas veces con cosas que son realmente importantes. Y ese episodio, como muchos otros en mi vida, son los que hicieron un camino para hoy día estar recibiendo la palabra de revelación, para tener poder cada vez que oro, para formar parte de Dios, para formar parte de su reino y para poder ser un instrumento para formar discípulos y obviamente seguirme formando yo porque nunca vamos a terminar de aprender. Porque como decía Pablo, no digo que lo haya alcanzado ya, pero olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. Otro suceso que puedo compartir ahora es el hecho que después de 16 años de haber tenido una histerectomía, que es el retiro de la matriz, quedé embarazada. Yo no lo creía a mis 50 años cuando la edad no me daba y mis condiciones hormonales y orgánicas no eran óptimas. Recuerdo a Janet Urrea, una ovejita de la iglesia, brincando de alegría el día que me acompañó a hacerme la ecografía porque yo aseguraba que era imposible estar embarazada porque no tenía matriz. El bebé no nació, a los 4 meses lo perdí. La medicina dice que por la edad, por el estrés tan tremendo que vivía por esos días, en fin. Pero a este punto de mi crecimiento en Cristo entiendo que Dios permite muchas cosas en nuestra vida para mostrarnos y mostrarle a los demás que está con nosotros, que somos su vasija y Él puede depositar lo que quiera en ella, hasta un bebé. Y para Él no hay nada imposible. Un bebé en ese momento y ahora no era lo mejor para mí por muchas cosas, por el trabajo espiritual que implica tantas cosas, así las personas no lo crean, pero el trabajo espiritual implica muchas, tal vez no es un trabajo físico, pero sí es un trabajo que implica obediencia, que implica renuncia, que implica muerte, que implica ataques, que implica solución de miles de problemas. Y la situación que se me venía encima no era lo más óptimo en ese momento para tener un bebé. Pero fue en su momento una forma como Dios se exaltó a sí mismo a través de mí, que acepté un reto que era difícil aceptar. Una disposición de Dios que era entrar en una situación que no fue ni ha sido nada fácil para mi vida. Era un trabajo para el reino que ha sido bien complicado. Pero en ese momento Dios cambió mis planes cuando yo realmente me sentía libre después de un divorcio que era más que necesario. Y terminé con esa opresión del enemigo en mi vida y me encuentro ahora, cuando me sentía libre, en una posición donde Dios quería meterme en un trabajo espiritual. Pero Dios me cambió todo. Y cuando lloré, le supliqué que no me hiciera entrar en ese camino. Inicialmente ni siquiera entendía para qué. Él solo me dijo que lo que al rey le place, eso se hace. Eso está en el Salmo 119. Claro, ahora lo entiendo, Él es Señor y yo soy su instrumento. ¿Qué tenía yo que objetar en ese momento? Enseguida me dispuse sin entender cómo ni por qué. Pero mirando para atrás, he visto cómo Dios está en todo cuando nosotros le damos su lugar. Y aunque ha sido un proceso difícil en el que Él me hizo entrar para hacer ese trabajo, Él también me ha dado la gracia, me ha dado el amor, me ha dado la paciencia, me ha dado el carácter, me ha dado la respuesta, me ha dado el patrocinio, me ha dado el respaldo. Y eso para mí ha sido más que suficiente. Porque en toda situación, en todo lo que Dios nos hace entrar, es para formar nuestro carácter y para encaminarnos hacia el reino, porque mientras nuestro carácter no esté formado, mientras no hayamos renunciado a nuestro yo, el Señor no puede ser en nosotros, no puede ser el yo soy como Él se llama en cada uno de nosotros. Así que
Hacemos las cosas que no nos gustan, que no nos parece, que son locas, pero en definitiva, Él es más loco que cualquier cosa y que nosotros mismos, como lo dice 1 Corintios 1:25, cuando dice que las locuras de Dios son más sabias que la misma sabiduría humana. Puede ser difícil el trabajo o la obra que he tenido que hacer, pero en eso difícil, Dios me ha moldeado, me ha enseñado, me ha empoderado, porque Él ha crecido más en mí. Y todas estas cosas, decisiones y muertes que hay en nuestra vida, nos va posicionando y nos va dando esa clave de seguir siendo humanos con defectos, pero con acceso directo al reino de los cielos y a los aposentos del Señor. Y es donde yo puedo establecer una diferencia entre tener el acceso a la puerta, tener el acceso a la sala, o entrar directamente a los atrios, a su trono. Es muy diferente. Hay una comunión, hay una intimidad mucho más profunda. Esto demuestra que Dios necesita vasijas para empezar a ser Señor a través de nosotros. Y lo ha sido en este ministerio muchas veces, donde hemos tenido testimonios de sanidad de lupus en una mujer donde la piel ya se le caía. De repente, en gente que ha sido desahuciada por los médicos con un cáncer y el Señor sanarlas, levantarlas de su cama y mostrarle al mundo una persona distinta, sana, de gente con demonios que los han poseído y las han tenido por medio de brujerías secas, enfermas en su cuerpo, y verlas ahora robustas, bonitas, de mujeres destruidas por mano de sus esposos usados por Satanás, y ahora restauradas e incluso protegidas de la intención de asesinato, como sucedió con una oveja de la iglesia que su esposo estaba teniendo planes de matarla porque tenía un amante y que se quería quedar con su casa además. Y más bien fue él quien terminó muriendo. Y esa mujer hoy día camina en libertad, se quedó con su buena casa y creciendo en el Señor. De mujeres estériles que han quedado embarazadas, de diagnósticos médicos modificados, de cirugías sin entrar a un quirófano ni ponerse en manos de un doctor, porque Dios mismo las realizó, como sucedió con una mujer que tenía unos miomas en la matriz, y un día de madre, el Señor envolvió esos miomas en una bola y de un momento a otro expulsó todo eso por su vagina. Los médicos nunca pudieron explicar esto. Tantas cosas que hemos visto en todo este tiempo, y eso que aún no lo hemos activado por completo porque estamos aprendiendo. Las cosas suceden en lo secular para formar lo espiritual, y es nuestra fidelidad, amor, obediencia y la firmeza en las cosas de Dios, de hacer su voluntad, lo que nos lleva al reino, lo que nos posiciona con Él y lo que nos encamina al momento donde haremos cosas aún mayores que las que hacía el Señor Jesucristo, como Él dijo. Si creen en mí, aún las cosas que yo hago y aún mayores, ustedes las harán. Porque seremos señores en esta tierra a través del Espíritu de Dios. ¿Cómo no voy a creer en Dios y su locura después de todo esto? Y he contado solo 2 episodios. Hay muchísimos más. Tuve miedo muchas veces de tomar decisiones y hacer lo que Dios me decía. Sí, lo tuve. Me dejé gobernar por las enseñanzas recibidas y viví como una religiosa. También tuve momentos donde me pesó la razón y pensé que debería hacer las cosas como el mundo las hace muchísimas veces. Me dolió hacer algunas cosas. No se lo imaginan cuánto. Me ha dolido hacer cambios, dejar personas, apartarme de sitios. Ha sido doloroso. Tuve que dejar todo y a todos, definitivamente. Pero sé que morí a esas cosas con dolor, con temor, con angustia, pero eso ha formado mi carácter para llegar a este punto donde siempre decido por Dios, en todo momento, con toda circunstancia y con cualquier persona. Espero que tu fe haya sido movida con lo que el Señor me ha permitido compartir en este día. Bendiciones. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor.
es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. No, nada me faltará. 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 Tú eres nuestro buen pastor, amado Señor.